Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 20 del mes tercero del año 2026. El segundo día del mes de Nisan. Y el tema que tenemos hoy, abordamos el tema que hemos seleccionado para este día, el llamado, porque estamos en la porción semanal de Vaikra, y llamó, y estamos en un tiempo de el reseteo, de volver a tener ese software original del fabricante. Entonces organizamos la frase, el llamado al reseteo. Bueno, ¿cómo podemos comparar la tecnología que hoy tenemos de los ordenadores, de los teléfonos inteligentes, con lo que estamos experimentando en el día a día? Cómo poder equilibrar la fuerza espiritual que se está moviendo para este tiempo y traerlo para que sea de beneficio a nuestra vida y aprovechar la oportunidad de lo que está sucediendo en la atmósfera divina. Lo primero, como es un llamado al reseteo, primero aclarar para los oyentes y televidentes que quizás nos escuchan por primera vez, de qué se trata un reseteo. ¿Qué es resetear? Significa volver al estado original, como la palabra hebrea tahor, limpio, puro, o la expresión tumín, que era esos espejos que llevaban las vestiduras del sacerdote, que quiere decir digno o conforme al modelo original. Por eso dice el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, es digno. Esa palabra digno en hebreo es tumín, y ese tumín es volver al estado original. Esa palabra resetear es anglosajona, viene del inglés, re, que es del griego, que se lo presta al anglosajón, que es volver, y set, que es colocar, y entonces ahí viene el reset, colocar o volver al estado original. Bueno, en la circunstancia que nosotros vemos cuando el niño en la cultura hebrea a los 8 días era circuncidado, pues se le asignaba un nombre que se había seleccionado desde antes, pero ese día era oficial el nombre de ese niño o de esa niña. Se le asignaba el nombre el día de la circuncisión. Cuando se hace esa misma circuncisión en la mente y en el corazón, se le llama tevilá, o naturaleza, o molde. Volver a hacer como un molde, de ahí la palabra moneda. Esa palabra tevilá fue traducida como bautismo, como inmersión. Entonces, cuando se habla del bautismo en fuego, es prácticamente un reseteo en la mente para volver a pensar como piensa el Creador. Y eso hace que, o eso permite en el nuevo ser un nacimiento de nuevo. Es cuando se cambia el nombre. La persona había recibido un nombre, como por ejemplo a Simón, que se llamaba Shimón, de donde viene Shema, oír, y ahora se le pone Kepas, de donde viene esto, roca, o Petrus, roca. Los latinos le llamaron Petrus. Entonces, esa roca, o ese Pedro, ahora es base, porque sufrió o experimentó lo que hoy conocemos como un reseteo o como una circuncisión en la mente y en el corazón. Si miramos nosotros lo que dice las Escrituras, Oshea, que quiere decir salvación, transicionó o evolucionó su nombre a Yehoshua, salvación de Yahweh. Lo mismo a Abraham, el patriarca, Abraham, padre de naciones, a Abraham, padre de multitud de naciones. Lo mismo a Sarai, princesa, a Sara, reina. Entonces es una transición de un cambio de nombre. Entonces,
si conectamos con la era mesiánica y aplicamos este reseteo de cada uno de los 12 primeros días del mes de Nisan, o el mes de Aviv, llamado el mes de la primavera, donde se contiene la energía de los 12 primeros días de los 12 meses del año, entonces establecemos esa rectificación para que al culminar en el día 13, pues se establezca como los 12 discípulos y el Mesías, como las 12 tribus y el patriarca Jacob de Israel. Entonces es así como podemos establecer la conexión con las familias de arriba en esa era mesiánica para poder generar un cambio de nombre, pero no simplemente para ir a la notaría y cambiar el nombre, porque pues ahora cambió de familia. Esa cultura y esa costumbre viene de las parábolas de las escrituras. Cuando una pareja se casa, entonces la mujer adopta el apellido del esposo, y entonces apareció el de. Bueno, de esta misma manera, al cambiar de naturaleza y volver a la naturaleza original, o sea, volver a ser como en el principio, a imagen y semejanza de quien nos creó, eso se llama bautismo en fuego. Eso se llama circuncisión de la mente y del corazón. Eso se llama un nacimiento de nuevo por ese reseteo, que obviamente hay que practicarlo, porque lo que no se declara no llega a tu vida. Entonces podemos cambiar la tristeza en alegría, la enfermedad en salud. Podemos darle la vuelta, o lo que se llama revolucionar, darle una vuelta completa a la situación adversa que estamos viviendo, quizás de esclavitud o de tormento, a una de libertad y de seguridad. Y por eso es allí donde ocurre ese salto, ocurre lo que se llama un salto cuántico, o un cambio de atmósfera, o un cambio de entorno. Por eso la persona leprosa había que llevarla al sacerdote para que la mirara, y entonces se apartaba durante 7 días, y esa atmósfera que le había provocado la enfermedad ahora ya no está. Entonces volvía al sacerdote para que lo certificara si continuaba o no continuaba la lepra. Cuando viene la manifestación del Mesías, aparecen los 10 leprosos, que es precisamente hablar, esas alegorías de esos 10 leprosos, es que se habla mal de cada uno de los preceptos o de las leyes, o se infringen. Entonces Jesús los declara sanos, pero todos se van sanos, felices, alegres. Solo uno, y él les dice, vaya al sacerdote, solo uno vuelve al Mesías. Y él le pregunta, ¿dónde están los otros 10? Los otros 9. Porque Jesús nos da un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Entonces, el sacerdote obviamente es el puente entre lo humano y lo divino. Ahora ese puente está en tu mente y en tu corazón, en lo que piensas y en lo que sientes. O sea que no estamos en el tiempo de crisis, estamos en tiempo de poner por obra la palabra. Por eso el primer día, el primero de Nisan, el Rosh Hodesh del mes de Nisan, se repara la palabra. Y el segundo día, y obviamente que es de la tribu de Judá, esto, y al finalizar, si nos queda un poco de tiempo, pues leemos el texto del Bamidbar número 7, donde aparece la presentación, el orden de la presentación de las tribus, que no es simplemente una historia, es la manera de cómo se ordenan las asignaturas a lo que hay que reparar en los 12 meses del año. O sea que entendemos cómo funciona y así lo podemos reparar. Y entonces, si el mes de Nisan se repara la palabra correcta, o se establece la palabra correcta, aparece la bendición. Entonces hay que recordar y hay que practicar, porque la voz no habla desde la tumba, la voz habla desde el trono. Porque Yeshua no está clavado en un madero, está en el trono de la gracia. Porque las palabras del esclavo, ese ojalá, ese tal vez algún día, o si Dios quiere, pues es como el obstáculo, la barrera limitante en la mente y en el corazón
de las personas que las han escuchado, porque genera incertidumbre, y esa sería la cosecha. Entonces vienen situaciones que te generan incertidumbre. Ahora, las palabras bien dichas, cuando empezamos esa corrección, entonces yo declaro con certeza, con seguridad, que la ley establece que soy autoridad, que soy un juez, que mi provisión está lista, que el suministro divino es ahora, y que pues que nuestro problema o tu problema no está en tu situación, tu problema está en tu boca, en la manera de cómo bendices o maldices. Y si no escoges la bendición, entonces todo lo que siembra en ese depósito, que es la mente y el corazón, eso va a cosechar. Entonces requiere cortar o circuncidar, hacer una cirugía del alma, esa circunstancia que no crea tu identidad. La circunstancia no crea tu identidad, es tu identidad la que crea la circunstancia. Y recordamos el proverbio 18:21, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Esa debíamos de colocarla en una frase cerca que la estemos viendo constantemente, porque pues nos lleva a conectarnos con ese timonel que guía el barco, nuestras palabras, o sea, cómo movemos nuestra lengua, como dicen los orientales, ¿quién está detrás de tu lengua? Porque allí no dice que el poder del trabajo, el poder del título, el poder del estudio y de la educación, dice el poder de la lengua. Entonces, cuando sabemos nosotros que tenemos boca y que le damos buen uso, pues establecemos un patrón de 7 palabras para descansar en ellas. Cuando mi boca habla, la ley ejecuta. Allí hay 7 palabras que permiten entrar cuando retiñen en nuestro ser interior y vibran en esa frecuencia, entramos al Shabbat, porque 7 es Shabbat, y entonces nos conectamos con el Mesías, el Señor del día de reposo. Y abrimos esa puerta y transitamos ese camino e iluminamos con esa luz. Porque todas son parábolas que nos hacen entender quién es Yeshua en nosotros. O sea que pasamos de creer solamente ahora a conocerlo, porque mi provisión está y la recibo ahora. O sea que al conocer despierta y entonces cuando desconoces, pues duermes o mueres. Por eso esto se requiere ese nacimiento de nuevo. Y dice Yeshua en el libro de Juan que para juicio he venido, Juan 9:39, yo a este mundo, o sea, para evaluar, para juzgar, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, esto, ¿cómo podemos entender nosotros? Que para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Si solamente mira las cosas físicas y no miras la energía que las sustenta, estás ciego. Y si miras las cosas que las sustentan y no declaras la palabra, entonces ese ciego ahora ve. Por eso la vida es sinónimo de crecimiento y de abundancia, y no se refiere a la pobreza. Es por eso que cuando uno despierta, pues empieza a ser lo que realmente somos, creadores. Y entonces allí nos pueden quitar todas las cosas, los carros, las casas, el dinero, la fama, pero nunca te podrán quitar el poder para crearlas. Y por eso, si pides cosas en lugar de declarar y ejercer ese poder para crear las cosas, ahí entonces estás ciego, sordo y paralítico. Entonces las cosas se deterioran. Y solo el poder para traer de nuevo las cosas es el que no debemos dejar que se deteriore, declarando palabras maldichas y ejerciendo esa vida en escasez. Entonces viene allí
el recuerdo de ese reseteo. Si hoy estamos en el segundo mes, en el segundo día, pues lo que debemos de trabajar, ahora que tenemos la palabra rectificada, pues lo que debemos de trabajar en el segundo día, que pertenece al segundo mes de la tribu de Isaacar, al mes llamado Iyar, que se rectifica el pensamiento, o sea que con la palabra rectifico el pensamiento. Y lo primero que hay que revisar es el pensamiento. Pero si no tengo cómo repararlo, entonces pienso y sigo pensando, y eso es lo que genera las migrañas. Por eso, si tengo la palabra, el verbo, el camino, la luz, la redención, la vida, si tengo al Mesías, al Mashiach de Israel, entonces ahora uso ese reseteo, ese bautismo en fuego. Por eso se le da un nuevo nombre en la Tevilá, que no es simplemente para yo me llamo Yair, y Yair quiere decir luz, entonces le pongo luz a cualquier cosa que me esté sucediendo que esté quieta. Si esa es la economía, yo Yair Ben Benjamín, en el nombre de Yeshua, declaro abundancia, porque le cambio la escasez en abundancia. Eso es usar el poder del nombre en la naturaleza nueva, en ese reseteo. Y por eso, si el primer mes, el primer día de Nisan, que representa el primer mes, rectificamos la palabra correcta, y pertenece a la tribu de Judá, pues el segundo mes, el segundo día, que pertenece a la tribu de Isaacar, que se repara el pensamiento, entonces con la palabra reparo el pensamiento. Ahora mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, y permito y abro mi mente a que salga todo pensamiento y toda palabra mal dicha. Entonces puedo visualizar. Por eso después del tercer día es el movimiento, después la visión, después la audición, después la acción, después el conocimiento, después el olfato. Entonces así cada uno de las 12 tribus, el olfato, que es precisamente esto, el mes octavo, después el mes de relajarse, el mes de los milagros, el mes de Kilet, el mes de la ira correcta, el mes de Tebet, el mes décimo, el mes de la comida correcta, el mes 11, el mes de Shevat, es de la comida kosher, que eso es lo que estamos alimentando nuestra mente, nuestra alma y también nuestro corazón y nuestro cuerpo. Y por último terminamos con la risa correcta, porque la risa, remedio infalible, pues representa al hijo de la promesa. Yisá quiere decir risa. Entonces cuando nos reímos de las cosas que pasaron, porque ahora ya no están en nosotros, entonces la risa correcta en el mes de Piscis, del mes de Adar, que hay que pues reírnos rápido, porque es la tribu de Neftalí, y está su bandera representada por una gacela. Bueno, de eso se trata el reseteo. Entonces, como en ese reseteo necesitamos usar el texto elevado, porque la conciencia va conforme al contexto, pues miramos lo que dice el libro de Números, capítulo 7, verso 11, y Yahweh dijo a Moshe: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y un príncipe otro día para la dedicación del altar. Entonces esa dedicación del altar es el Hanukkah. Hanukkah es la dedicación. Allí viene pues los religiosos que dicen que no existe el Hanukkah en la Torah. Pues, ¿de qué me sirve mucha barba, mucho traje, si no escudriño la escritura, como dice Jesús? Dedicación es la palabra Hanukkah. O sea que sí está en el Hanukkah en la Torah, cuando se inaugura el templo. Esa fiesta de los milagros, entonces precisamente es por eso, es alegórico a eso, es una parábola. Y 7:12 del libro de Números, Babimbar, capítulo 7, verso 12, precisamente en el 12, porque está hablando de las 12 bendiciones de las 12 tribus. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naxón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Entonces el primer día, el primer mes, se le asigna a la tribu de Judá, porque obedece a un orden. Si declaramos antes de colocar los pies en el piso, cuando nos levantamos
del lecho donde descansamos, tuvimos sueños reparadores, antes de poner el pie en el piso, declaro: el orden divino gobierna mi vida. El orden, la manera de cómo ordenó el Creador todo, el orden en la manera de pensar. Y si declaro que el orden divino gobierna mi vida y no pongo ese orden, entonces son palabras vanas, porque estoy diciendo una cosa y haciendo otra. Su ofrenda fue de un plato de plata de 130 ciclos de peso y de un jarro de plata de 70 ciclos, y el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite y para ofrenda. Una cuchara de oro, pues imagínense que eso es lo que come, el instrumento en que come es de oro. ¿Por qué? Porque el oro representa lo incorruptible, de 10 ciclos. Ya sabemos que representa el 10, llena de incienso, que precisamente si comemos, pues eso mismo damos. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para la ofrenda olá, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Pues es el primer día. Entonces el segundo día, como hoy se lee, pues obviamente previo al iniciar el tercer día en la calidad de la tarde, pues se inicia también el Shabbat. El segundo día, 7:18, el segundo de Números, 7:18. El segundo día ofreció Natanael es dado de Elohim, hijo de Suar es Luz, príncipe de Isaacar. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que el primer día se le asigna a Judá y el segundo día se le asigna a Isaacar? Es como ese trabajo, como la bandera de Isaacar es como un asno que se recuesta en los apriscos. Y entonces ya ese trabajo duro como el asno ya no es duro, sino es un trabajo mental de organizar. Ofreció como ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos del ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasadas con aceite para ofrenda. Bueno, estas palabras son para el alma. Después vamos a ir entendiendo una a una como parábolas y comparaciones de cómo esto elevar esa alma. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año como ofrenda o holocausto por el orgullo. Un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Eso es lo que hoy leemos para establecer la conciencia del contexto. Ahora entonces, pues, preparamos el tercer día, Números 7:24, Eliad, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Entonces ahí vamos viendo que no es capricho nuestro de que le colocamos una responsabilidad de una tribu a cada día o a cada mes dentro de los 12 meses del año, sino un reseteo, volver al estado original, hacer esa reparación, que es lo que está sucediendo. De eso es lo que se trata Pesa. Entonces no es simplemente, no, pues yo espero el milagro del Pesa, no, yo espero el resultado del trabajo que hice en mí para este tiempo del salto cuántico, del reseteo en mi vida, donde voy a cambiar todo aquello que me esté mostrando el espejo de la vida, de lo que tengo que cambiar, llámese economía, llámese salud, llámese relación de pareja, llámese lo que se llame, le podemos revolucionar o cambiar. Porque así como cambiaron el nombre, también cambiamos la situación por el poder de la palabra. Bueno, Boker Tov, buena mañana. Y letrado, nos vemos luego.